Si tu estudio firma con Game Pass y sigue siendo dueño de la propiedad intelectual, ¿sigue siendo indie o ya no? Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de su podcast, Una Daily Más, donde platicamos de emprendimiento y empresas que nos han gustado, impactado a ustedes, a nosotros y al mundo entero. Yo soy Portilla. Y yo soy Celso. Recuerden que nos pueden escuchar en YouTube, YouTube Music, en Spotify, por todos pinches lados, todos los jueves, durante el día, los jueves. Y Sí. arrancamos este capítulo partiendo del anterior. Recuerden que, si no lo vieron, hablamos de Team Cherry, que sacó Hollow Knight, todo el desmadre, pero salieron como juego indie, tanto el uno como el 2. Y en X se formó un desmadre que si el 2 sigue siendo indie, que porque ya son millonarios, que porque salieron en Game Pass. Se armó un desmadre. Hoy vamos a estar platicando más o menos de cómo es este desmadre, qué es lo indie. O sea, vamos a arrancar definiendo qué es indie. Es una identidad, Ujú. puro pinche marketing. ¿Tú qué crees, güey? Ah, su mecha, es que, a ver, empezamos calientes este episodio. A ver, yo digo que la parte indie yo lo veo más como un movimiento, más que un marketing. Aunque hasta cierto punto se ha estado convirtiendo en un potenciador para tal cual impulsar nuevos desarrollos y nuevos juegos, siento que es un movimiento como que muy noble, como de lanzar cosas al estilo de arte, como muy cultural el pedo, ¿no? O sea, como de no tanto muy competitivos, ¿no? Entonces yo creo que va más por ahí, es mi percepción, pero algo sí que también podemos mencionar es el tema que hasta dónde podemos ser indies o qué es lo que nos define como indie, porque a la madre, a partir de Team Sherry, creo que la percepción varía mucho de cada persona. No sé, está curioso. Sí, la verdad es que, bueno, no creo que sea a partir de Team Cherry, creo que ya desde muchísimo tiempo atrás. Porque hay muchísimas productoras que se ponen la bandera de indie cuando no tienen toda la pinta. La gente dice que sí. Por ejemplo, Kojima Productions. Kojima tiene un equipo enorme, más que varios estudios, pero siguen diciendo que son indies, aunque son juegos de autor. Team Cherry son multimillonarios ahora, pero son solo tres. Entonces, Kojima es más o menos indie porque Team Cherry son tres, Kojima son un chingo, los dos millonarios. ¿Quién es más indie? El indie te lo da el haber sacado juegos antes, juegos nuevos. Es un desmadre. Pero a ver, arranquemos así como, ¿cuáles son las preguntas que debes hacerte si quieres emprender, si quieres sacar tu juego y si quieres ponerte la bandera de indie o no? A ver, arráncale, güey, Ah, porfa. a ver. Creo que lo primero es la propiedad del juego, de la identidad de lo que estás construyendo, ¿no? ¿Quién es el dueño? ¿Eres tú? ¿Hay una franquicia por detrás? ¿O hay alguien que pues, tal cual te lo está comprando, ¿no? Creo que de esos tres, o podemos resumirlo en dos. Si es tuyo o no es tuyo. Punto. Vamos a dejarlo así. Yo creo que para ser indies, a fuerza, el producto tiene que ser tuyo. Toda la parte creativa y tú ver para dónde va tu producto, tu juego, lo que sea, tiene que ser de tu propiedad. Si no es de tu propiedad, yo creo que ya va más escalando a, pues, una empresa que ya está metiendo inversión, ¿no? No Ok, sé, está complicado, pero yo considero que es más para, para empresas que ya están metiendo inversión y están vendiendo gran parte de su porcentaje creativo. No sé tú qué ok. piensas. Híjole. O sea, ser dueño de la propiedad a huevo tiene que estar, pero también se vuelve complicado por el qué tanto. Muchos, de hecho, la mayoría de juegos indie, sí, declarados como indie y reconocidos como indie por comunidad y entorno, tienen inversión a huevo. Creo que, o sea, uno
un punto importante es el control creativo. ¿Quién marca los tiempos? ¿Quién decide la visión de hacia dónde va? El qué Ujú. tanto va a estar integrado. O sea, toda esa parte del control, ¿quién la decide, tú o algún inversionista? También ese tema de la financiación es muy complicado porque creo que se tiene mucho la idea de que el indie es estar bien jodido, muriéndote de hambre, Sí. siendo mantenido por tu novia como con Stardew Valley o en tus últimas como lo fue, o bueno, otro caso de éxito en los indies fue el de Schedule One, el juego este de drogas, en el que pues es Ah, un güey todo drogado, en el que él mismo declaró en los streamings mientras lo programaba que se tomaba 8 litros de agua al día, que pues normalmente es por consumo de THC. O sea, como que la idea es, es el mismo concepto que se tiene de un startup. Tienes que estar bien jodido en el garage de tu mamá o de tus papás, programándolo tú solito, así un momento de inspiración. Creo que esa es la idea que se tiene del indie, pero no creo que vaya por allá. Creo que esa es la bandera que muchos están colgando por puro pinche marketing, güey. es que, a ver, también cuando tú escuchas cine se te viene a la mente eso, estar en un garage o estar en un cuarto, en tu cuarto con un amigo o tú solo creando o programando el juego, ¿no? Creando la idea y todo ese rollo. O también en hackathons o en estos game jams, también es muy común tener como que esa visión de, si es un juego indie, tú te lo estás catalogando como indie, entonces provienes de esos lugares, de estar en tu casa, estar en un garage de tu mamá, de estar en un game jam, y pues de ahí salió la idea y salió la historia y todo lo demás, ¿no? Por eso también otro de los puntos importantes que creo que ya los mencionaste fue el control creativo. ¿Quién es la persona que está teniendo el control, la visión? ¿Quién decide? Alcances, los tiempos, qué funcionalidades va a tener el juego. Todo eso, ¿quién los tiene? ¿Un inversor o lo tienes tú? Siento que para ser indie debe tener como esencia del creador, de la persona que está detrás de la idea, ¿no? Si tú eres el que empezó el producto, tú debes tener, vamos a decirlo, no el 100% si es que ya tienes financiación, pero por lo menos que tengas un 75 o un 80% para que tenga pues todo lo que tú tienes, todo lo que tú reflejas en el juego, tal cual, ¿no? Porque si no, no sé ustedes, y quiero lanzar esta pregunta al aire, ¿cuál va a ser el alma que va a tener ese juego? Porque aunque no crean, los juegos tienen alma o tienen esa esencia que los hace únicos. Y si no tienen, muy difícil van a pegar. No sé cómo veas tú. Híjole, con esa parte filosófica no sé. Porque hay muchos juegos sin alma que le están rompiendo porque tienen muchas técnicas de manipulación, porque... Bueno, claro, pero Dios, hay un estudio por detrás, ¿no? Yo supongo, de marketing y de cómo influenciar en en la conducta, pero bueno, ya son otras cosas. Pero, pero no pegan sin sé, alma. pero pega sin alma. Bueno, sí, cierto, tienes razón, tienes razón. Tienes razón, sí, 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 sí. Pero hay personas detrás haciendo cosas, ¿no? Para ver que algo no tiene alma, pues bueno, ¿cómo se lo metemos a personas que chance no tengan tanto, ah, tanto criterio propio de a ver si es bueno o no el juego? Solamente son gamers casuales. A ver si les pega, ¿no? No sé. Muy buen punto. Digo, a final de cuentas, creo que todo se va en estos sentidos, o bueno, siguiendo esta línea como de pensamiento, a quién está tomando también parte de los riesgos financieros. Porque claramente desarrollar un juego es muy caro, muy, muy, muy caro. Aún siendo un equipo muy pequeño, aún, o sea, con todo lo que implica hacer un juego es muy caro. Alguien tiene que arriesgar. Lo estás haciendo tú, lo está haciendo el banco, hiciste un bootstrapping, hiciste un crowdfunding, un Kickstarter que pegó. Híjole, es muy, muy cabrón. Y de aquí podemos derivar a más cosas. Por ejemplo, ¿cómo definirías un indie
basándote en el equipo si es, o bueno, basándote en la financiación. Se tiene la idea, como dijimos, de que el indie tiene poco dinero y son poquitas personas. Pero ¿qué pasa si como Team Cherry lanzas un Kickstarter, la rompes, porque ha habido muchos juegos que la rompen en Kickstarter bien cabrón, y a partir de ahí contratas gente? En ese momento ya no eres indie. En ese momento, como ya tienes varo y ya tienes equipo, ya dejaste de ser indie. Y aparte, si estamos hablando de que la financiación viene de externos, un Kickstarter, la financiación viene de externos. Y muchas veces se les da la oportunidad de opinar en qué les gustaría ver, cómo les gustaría la jugabilidad. Entonces, Kickstarter te quita lo indie. Sí, sí, oye, lo pusiste muy aterrizado, la neta. Me gustó, me gustó. A ver, es que siento que también Team Cherry, hasta cierto punto, sí juega, pero a la vez no, porque siento que son un unicornio. O sea, son esos vatos que hicieron cosas que no estaban dentro del guión de cómo ser un juego indie, que prácticamente se lanzaron y a ver qué pasa, ¿no? Ujú. Digo, lo hicieron muy bien, lo han hecho muy bien, les funcionó, son millonarios los fundadores, todo chingón, pero, a ver, eh, es que sí hay que diferenciar si tú ser indie es de que tienes poco dinero y pocas personas, no importa la cantidad de personas y de dinero que haya por detrás. Ujú. A ver, yo considero, a ver, híjole, es que está difícil. Lo veo más un indie, o sea, como lo dije en el principio, como un movimiento y hasta cierto punto filosófico de, a ver, puedes existir un güey, o sea, un amigo tuyo que tenga un chingo de varo que te está financiando tal cual todo el proyecto, te pone dos desarrolladores, tú eres el tercer desarrollador, o tú eres el desarrollador y hay otro de marketing, o hay alguien diseñador, el de producto, lo que tú quieras. Es un equipo pequeño, pero hay alguien que le está metiendo un chingo de varo para financiar el tema, ¿no? Pero todo el proceso creativo y todo el proceso de crear el juego sigue siendo muy artesanal. O sea, tú lo haces desde cero, lo escribes en una libreta. Siento que va más allá que yo podría catalogar un juego indie si se siente, como les dije, como con alma, como si fue creado para un objetivo más de cultura, para reflejar algo que está en tu cabeza en algo dinámico que tú puedes darle vida, ¿no? Mediante control, mediante algo. Yo voy más para allá, a algo no tanto de marketing o de cuánto varo hay detrás. Híjole, ahí entramos en otro conflicto, porque entonces Kojima Productions, que es un estudio grande en el que hay mucho Ujú. varo, pero manda Kojima, digo, o sea, hay mucha gente influenciada, no es Kojima el genio. No me gusta que se llame Kojima Productions, de hecho, justo porque todo el crédito se lo lleva ese cabrón. Independientemente de eso, Kojima sigue siendo indie, con todo lo que tiene. O sea, sí, En justamente. teoría, Con, seguiría siendo. seguiría. O Es que sea, también vamos para otro lado, ¿no? ajá. Hay también otro punto importante que es los publishers. ¿Qué tanta gente hay detrás metiendo mano a la creatividad del Kojima, ¿no? A eso sí no sabemos 100%. A ver, aquí creo que es momento como de pasar, empezar como a desarrollar ahora sí esta idea, no quedarnos peleando tú y yo. Vamos puntito a puntito. Pero en lo que sigue, nada más quiero que tengan en mente una pregunta, que es, ¿el ser independiente, el ser un juego indie, es un binario de eres o no eres? ¿O es ahí un pinche espectro medio raro, una escala de grises? Yo me voy por la segunda, pero vamos a ir viendo conforme avance el capítulo. Ahorita arranquemos con el espejo de Tim Cherry, que ya lo conocemos porque ya vimos su historia la semana pasada. Si no lo han visto y no se nos olvida, píquenle. Si no, pues búsquenlo en Por el canal, aquí. ya andan por aquí. Sí, Entonces, ya de paso. sí, exacto. Entonces, Team Cherry nacen chiquitos con crowdfunding. Éxito masivo. Obviamente las empresas les empiezan a hacer ofertas. Bueno, más que empresas, plataformas
pero siguen siendo dirigidos por ellos mismos, siguen siendo dueños de la IP, y aquí entra el conflicto. Team Cherry, ¿qué es? Sigue siendo indie, ya no es indie. Estamos hablando del segundo juego. Con todo esto, ¿qué opinas? O sea, según lo que tú dices, siguen siendo indie. Sí, o sea, lo seguiría catalogando como indie porque la historia, o sea, Silksong, cuando... Creo que hasta los gameplays, las personas que hacen reviews del juego, es- tienen como una opinión compartida. Es un juego que tiene la historia, tiene las mecánicas, tiene lo que se había prometido desde pues, el DLC que habían anunciado en Hollow Knight, ¿no? O para dónde iba. Entonces, yo considero, con esta narrativa que hemos estado construyendo, que siguen siendo indie, eh, por el tema de que tienen el control 100%. Las tres personas bueno, los tres fundadores que están ahorita en Team Cherry tienen el control total creativo. Ellos son los que están haciendo todo lo que va alrededor del juego y solamente los publishers o las personas que los invitan a que su juego salga en sus plataformas es algo extra. No es como algo que le metan presión a ellos para lanzar. Chance y les den un deadline, ¿no? De que, oye, pues dime para cuándo va a salir. O dame un aproximado para que yo vaya viendo qué otros juegos voy a meter antes o qué juegos voy a meter después para que no impacte en las descargas posteriores. Pero, pues Cosa hasta que Team ahí. Cherry no hizo. Team Que Cherry bueno, no. sí, le valió madres, o sea, y es por eso, o sea, tienen el control total de lo que pasa. Ok, ok. Pero ahora, ¿qué opinas de lo siguiente? Ya sabemos que Team Cherry hizo todo eso, que Team Cherry es una chingonería, pero no todos somos Team Cherry, para bien o para mal. Entonces, en esa parte de hacer deals, o sea, tú y yo sacamos un juego, ponte en situación, tú y yo sacamos un juego, Sí, este, y nos están ofreciendo un publisher, como por ejemplo el Game Pass, que es el que les ofrecieron a Team Cherry. Nos ofrecieron a partir de financiarnos o la campaña publicitaria o el desarrollo, pertenecer solamente a ellos durante un tiempo. Esto ya nos limita un poquito el control creativo, aunque nos dejen desarrollar, ya nos están limitando un poco, pero ¿tú ves algún pro, algún contra aparte de? les, es- el pro es que pues te da vida, ¿no? Te da vida para seguir. O sea, si tenías un alcance de, vamos a dejarlo como en por metros. Si tenías un alcance de 100 metros, con esto, con esta financiación, con el publisher, con la experiencia que te trae el publisher, en vez de recorrer 100 kilómetros, recorres 1 kilómetro, o sea, 1000 metros, ¿no? Es el pro. El contra es cuánto va a costarte de porcentaje en tu control creativo. ¿Cuánto van a estar metiéndote a ti presión? ¿Qué cosas van a estar influyendo en lo que tú tenías planeado al principio? Para que llegues al kilómetro, ¿no? Y ahí va a depender mucho, eso sí, y es para, en general, no solamente para juegos, sino también para startups, empresas, emprendimientos, es la personalidad pues vamos a decir, del fundador o de los fundadores, ¿no? La personalidad, qué tanto recibe ese feedback de la otra persona, qué tanto pivotea qué fácilmente pivotea y se deja convencer. Porque, digo, hay ciertas personas que con que les endulcen el oído cambian en putiza la forma de pues de ejecutar las cosas, ¿no? Chance ya habían planeado, ya hayan hecho un plan de trabajo, nada más porque les endulzaron el oído, ¡pum! Cambiaron radicalmente todo el plan y empiezan desde cero, ¿no? Yo siento que va más por ahí el asunto, o sea, Sí, esos son los pero pros y los contras, pero...
No sé. Creo que como contra, también tienes el problema social, de que como ya dijimos, perteneciendo a, por lo que les pasó a Team Cherry, te quitas la bandera de indie. Entonces, toda Sí. la comunidad indie, o sea, aunque siga siendo indie en concepto y en espíritu, que eso es algo muy cagado. Ahí voy a hacer un pequeño paréntesis. Existe ahorita olvidé el nombre de la asociación, pero son los que hacen los premios a indies, o sea, unos premios únicamente indies en el mundo. Eh, esa asociación, para participar, uno de los puntos importantes para saber si puedes participar o no es que tu juego tenga espíritu indie. Literalmente dice eso. ¿Qué es el espíritu indie? Sepa la chingada. Se sepa. No, ellos saben. Yo creo que hay que tener que invitarlos a los jueces para que nos digan qué es ese espíritu indie, porque nos está costando trabajo. Nos está costando saber qué es un juego indie, porque hay, Exactamente. hay muchas características que están jugando a la vez. Sí, 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 pero, o sea, por un lado te quitas esta bandera, por lo cual mucha gente ya no te va a comprar. Mucha gente ya te va a tachar como, nah, es uno más del pinche mercado. No, seguramente Game Pass ya te prohibió sacar varias cosas. Imagínate que God of Wars lo saquen como juego indie, o sea, como nuevecito, nunca existió. God of War sale como propuesta de juego indie para pertenecer a Game Pass. Con las escenas sexuales, con la sangre y todo eso, seguramente lo limitarían bastante. Para Sí, ya lo catalogarían de otra forma. bastante, o te empezarían a esconder el mismo publisher. Entonces, creo que también con eso te la juegas un poco. Aunque tengas un publisher que te pueda potenciar mucho, también forma parte de la decisión de él qué tanto. Si en algún momento no le haces caso, no suena bonito, te llevaste mal en algún punto del desarrollo, prepárate para que te escondan. Si te Sí. prometieron X tiempo en la página principal, lo cumplen y en cuanto termina te esconden, por muy bien que te haya ido. Entonces, ese es otro de los contras, que de nuevo, aunque el desarrollo y el alma haya sido tuyo, las decisiones no son completamente tuyas. El ser indie no te... O sea, si nos tomamos quién realmente construyó, lanzó e hizo crecer el juego 100% indie, yo creo que nos quedamos actualmente con menos de 15. Sí, muy Está poquitos. muy cabrón. La mayoría de juegos que se ponen la bandera de indie recibieron ayuda, publisher, dinero, todo de externos. En mayor menor medida, pero creo que son muy, muy pocos los indies. Es que y que sean populares, ¿no? Indies populares, porque, a ver, ¿qué otro indie podemos catalogar que se nos venga a la mente? El único que, aparte de Hollow Knight, eh, ¿Sabes? y Hades, exactamente es lo que iba a decir. O sea, Hades salió, tenía un publisher, bueno, sí tenía un publisher porque ya salió, obviamente. Pero es un juegazo, está muy chido. Es un juego bonito, tiene una historia, tiene alma, como yo bien pegado con la parte espiritual, qué pedo, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que eh, no solamente nos tenemos que basar en que un juego indie tiene que tener características muy artesanales. Siento que también la forma de sacar tú un juego indie y que te cataloguen como indie es ese empujoncito de personas que ya están dentro del área del mercado, ¿no? Porque ellos ya saben cómo posicionar a estos juegos, ¿no? Digo, hay muchos que también salen con un publisher y pues, prácticamente nada más lo descargaron sus amigos o cierta sección del mundo y ya, tal cual. Nadie se enteró que existía el juego. Tal vez sea un juego chingoncísimo con una jugabilidad hermosa, con una narrativa preciosa, pero pues, nadie supo qué onda. Aunque hubo gente que metió influencias para que existiera, ¿no? Y sea un poco más popular, pero aún así, eh,
Sí hay que invitar a estos cuates, a estos jueces, que nos digan cuál es ese espíritu indie, porque no Sí, manches, hay mucho. sí, o sea, para pasar un poquito de punto, yo creo que siguiendo la línea de este podcast, que es como para emprendimiento, hemos hablado mucho de startup, de big tech. Imagínate que un indie es un startup. No es literalmente esto, porque de nuevo lo Mm, indie se me hace muy complicado definir, pero por ahí va. Entonces tú lo que tienes que pensar si estás pensando emprender en el gaming con un juego indie y te llega alguna oferta para publisher, para parte creativa, para etcétera, etcétera, tú tienes que evaluar cuánto vale tu proceso creativo, cuánto vale tu control creativo a cambio de dineros. Y esto es muy importante porque, repito, el sacar juegos es muy, muy caro. Entonces, como dices tú, Portilla, si tienes, si lo sacas tú solo porque a huevo eres indie y muerte al gobierno y muerte a todo eso que ya sabemos, a la pinche muerte a los sociedad. publishers. Sí, ya Exacto, no quiero ser, no quiero estar dentro del mercado de servicio. exacto, o sea, a la chingada vas a ser completamente solo, bueno, tienes 10 pesos para correr. En cuanto te queden 9 pesos es momento de ir cerrando servidores. Un publisher te puede dar para correr 100 metros y a lo mejor tu éxito, a lo mejor y tu boom está en los 90 metros, en los 85, a lo mejor y en los 11. O sea, tú tienes que cerrar el juego a los 10, a lo mejor y en el 11 está, a lo mejor y está hasta el 99, pero sin ese revenue no lo vale. Aquí entra mucho ese juego de ¿qué prefieres? ¿Tener 1% de 1 millón o tener el 100% de 100? Entonces tienes que Claro. evaluar mucho eso. Ningún camino es bueno, ningún camino es malo, tú tienes que evaluar cuál es tu camino. Eso sí es cierto. También hay que considerar, y algo que mencionaste de o sea, de los publishers de las empresas, es que este publisher te va a dar más tiempo de vida, pero también hay que considerar que los publishers están teniendo la mentalidad de no solamente invertir en ti, sino invertir en 20, en 30, en 100 juegos que pueden ser catalogados como indie o catalogados doble A. Bueno, triple A ya sería mucho, pero ponle un A, un doble A, porque es un porcentaje de los que pegan. O sea, tú puedes ser el 1% de los 100 juegos que financiaron y pegaron. Pero puede ser del 90% que no pegaron y se quedaron así rezagados. También hay que tener mucho en cuenta cómo se está manejando esto. Porque solamente, si tú tienes esa mentalidad de que solamente es tú y tú, estás equivocado. Porque tal cual estas empresas son de porcentajes, estadísticas, y si yo quiero ganar tanto dinero, tengo que financiar tantos juegos. Y de esos juegos, el que vaya a pegar me va a dar tanto lo que invertí más ese porcentaje que estoy buscando de revenue. Punto. Pasando a Tal cual. otros capítulos que hemos hecho, el primer capítulo de la segunda temporada, el cómo levantar inversión, si ya lo viste, es un VC. Es eso, un publisher en Tal este cual. caso sería un VC. Entonces, si no lo has visto, pásate para que veas bien cómo funcionan los tipos de inversión, cómo conseguir y cómo saber si necesitas alguno. De aquí nos pasamos a otro punto, ya fuera del dinero, que también nos puede ayudar a definir que, bueno, quién sabe. Yo creo que este es el punto más débil, pero veo que la gente lo toma mucho, como se lo toma muy a pecho, que es el indie asterix. Como siempre que sale un juego indie o que te menciona un juego indie, ha estado cambiando Ujú. últimamente, pero normalmente tu cabeza se va a juego plataformas, o juego bien pixelado, o Ajá. juego con gráficos del asco, o hasta una novela visual. Mm. Cuando realmente tenemos indies que tienen gráficos muy, muy, muy cabrones, con un motor gráfico muy, muy, muy cabrón. O sea, incluso muchos estudios han colado indies, así en mercados indies los han clavado para ganar varo, solamente por por ese feeling que le dan a la UI. Sí, justamente. Ese movimiento de que se va bonito el juego. Digo, es que siempre dicen el amor proviene primeramente de la vista, ¿no? Entonces también va por ese camino.
El... Fíjate que tiene poquito que vi una lista en Steam de los juegos populares eh, que han estado como emergentes, juegos emergentes. Y había como tres o cuatro en la lista del top 20 que eran como juegos visuales, que eran nada más como pantallas, imágenes, de que tú ibas formando la historia y ya, eso era todo. No había más. Había sí ciertas mecánicas de decidir si tu personaje se va a morir o no se va a morir, o si va a ir a la escuela, o mejor se va a poner a chambear. Digo, estoy haciendo ejemplos, pero solamente era la forma de jugar y había gente comprando ese tipo de juegos. No sé si a ustedes les ha salido, pero hay un juego que se llama Tu Madre o Tu Mamá, no sé. También está en Steam. Le han hecho un chingo de memes porque normalmente cuando hay descuentos en Steam está en descuento. O sea, tiene oferta. Entonces, pues ya sabes, tu mamá tiene descuento, tu mamá está en oferta. ¿No? Por ahí va el asunto. Está chistoso. Pero, eh, digo, al final de cuentas, algo aesthetic siempre me va a llamar la atención, ¿no? Mm. Siempre. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, ya sacamos un juego y toca definir el post. Tras un hit, lanzaste un juego y rompió madres. Bien, 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 bien cabrón. ¿Qué toca? Escalo el equipo, me mantengo mini. Nos volvemos Ubisoft porque, dato muy, muy curioso, el CEO de Ubisoft dice que Ubisoft es indie. Nah, Este, mames. Se está mamando. ahí te va, ahí te va. Y la definición no la dio él, sino la dio uno de los creadores más reconocidos del mundo indie. Él Ok. dijo que lo puedes definir basándote en de dónde viene la inversión o si eres privado o público. Si eres una empresa pública que cotiza en bolsa y tú no controlas quién participa, ya no eres indie, porque cualquier persona Ok. compra tus acciones en bolsa. Si tú eres el que decide quién participa y en qué forma, como lo es una empresa meramente privada, sigue siendo indie, porque aquí mantiene lo que tú mencionas del alma, lo que mencionas de mil cosas. Claro. Entonces, bajo ese esquema, los de Ubisoft, que no están en bolsa, mencionan que ellos son indie, porque son empresa privada al 100%. Hijo de su madre. Bueno, ya Y los es compraron, que, ¿no? bueno, Los acaban, independientemente. pero hasta hace poquito. Independiente. Ajá. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Ubisoft sería indie? Ta madre, es que sí entra en la ecuación, tú. Es que, o sea, sí entra en las características. Y- pero el detalle es que también algo que no hemos definido, y acabas de decirlo, es el equipo. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño tiene que ser el equipo para que sea indie? Ujú, El, Siempre cuando son equipos grandes, la comunicación se empieza a dispersar, hay un montón de opiniones, sugerencias, quejas, y hasta cierto punto el enfoque se dispersa, ¿no? Y el alcance es muy borroso, no está 100% aterrizado, a menos que exista como esa jerarquía, ¿no? Dentro del equipo, que sean los líderes, que son los tomadores de decisiones, y los de abajo son simplemente ejecutadores. ujú. Aunque funciona esa estructura, hasta este punto, si quieren considerar indies, no puede existir esa jerarquía, porque se está rompiendo lo que una persona que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo tú tome una decisión que puede ser clave para el éxito o puede ser clave para el desarrollo del juego. Entonces, no sé, yo considero que un indie no tiene que ser un equipo enorme. O sea, sí puede existir de marketing, el de diseño, el de modelado, los desarrolladores, la persona creativa, sí,
pero que crezca así a lo desgraciado como si fuera como tipo consultora que tiene un chingo de cosas, yo no lo consideraría ya indie, porque está teniendo mucho ruido al momento de tomar una decisión. Entonces, Kojima Productions ya no es indie. Es que puta madre, y pinche Kojima está, o sea, trae buenos juegos, pero igual, ese es el detalle. No sé, y es algo que tendríamos que checar y es una tarea para nosotros y para ustedes, es cómo distribuye el equipo Kojima. O sea, qué equipos está formando. O sea, porque si son equipos chiquitos, pues chingón, como lo hacía Supercell. Sí, Sí, que sí, sí. también, si no han visto el capítulo, véanlo, la neta es que es una joya. Esos cabrones, la neta es que lo hicieron súper, súper bien. Pero si lo hace con equipos pequeños, perfecto. Lo Ujú. vamos a decirle que sigue siendo indie. Vamos a dejarlo así, vamos a darle esa, esa etiqueta. Pero si no, para mí ya no sería indie. Ok, ok, ok. Digo, o sea, creo que estoy de acuerdo contigo. Hasta cierto punto tengo mis dudas. Pero sí, Sí, definitivamente sí. esta parte del equipo es todo un dilema. Porque uno, ¿crees con mi equipo o no? Team Cherry se quedó con los tres y se chingó. Si lo Ujú. crees, como muchos otros, como por ejemplo el de Stardew Valley, contrató gente para empezar a crecer. El de Schedule One contrató gente para crecer y sacar fichos más rápido. Pero aquí van otro tema que sale de ahí. No solamente es decidir si crezco o no crezco, también es decidir en dónde crezco, en dónde quiero poner más fuerza. Está, por ejemplo, QA, que es QA, que es Quality Assurance, que prácticamente son los que se encargan de verificar que salga sin bugs, lo cual Ubisoft no tiene al parecer. Este, No, creo que no. yo creo que Ubisoft es la paleta payaso de los videojuegos. Pero bueno, Ándale. crezco mi equipo hacia pruebas, crezco mi equipo hacia porting, que por ejemplo en caso de videojuegos yo lancé para PC, bueno, un equipo especializado va a ser el mismo juego exactamente, pero para Play 1, luego para Xbox, luego para iOS, luego para Linux, como como Tim Cherry que sacó para Linux, para localización, que es para entrar a mercados en donde no se está comprando tu juego, para manejar la comunidad, para marketing, para mejorar los gráficos, ¿en dónde crezco? O más desarrolladores. O sea, creo que hay un pedo ahí muy grande y esa yo no tengo la respuesta. Si ustedes tienen una idea de en dónde deberían de enfocarse, pues en los comentarios, tomando en cuenta que se tiene la presión del segundo álbum. Es decir, sacaste un indie, sacaste Hollow Knight, rompió madres, la gente quiere sangre, la gente quiere el segundo ya. Sobre todo porque pues ya nos acostumbraron a un juego al año. Cuando pues Claro. un indie como tal, híjole, está muy, muy, muy cabrón. Sí, es que es como todo. Hablándose también de anime, un anime que tiene una muy buena narrativa. Luego ya la gente dice, güey, ¿cuándo es la segunda temporada? Güey, ¿cuándo es la tercera? ¿Cuándo es la cuarta? Ya la quiero ahorita. Es el mismo comportamiento sigue siendo el mismo para los juegos. Es un excelente juego como lo que pasó con Hollow Knight. Obviamente vas a crear una comunidad enorme que esté pidiendo y forzando y presionando a que saques el segundo. A ver qué hay más, qué otra cosa tienes pensado de crear, ¿no? Porque hasta eso, si el equipo técnico o el equipo responsable de hacer el juego se hacen como públicos, se sabe quiénes son, no tanto se va a encaminar al juego. Puede ser que sí se haga una franquicia y todo demás, pero también a lo que esté desarrollando las personas. Que eso está muy chingón, porque no estás atado, hasta entre comillas, no estás atado a ese juego que lanzaste, ¿no? Y siendo tú indie, como teniendo esa percepción de que, puede ser que sea un juego mediocre, puede ser que sea un juego medio, puede ser que la rompas, no te engancha solamente en ese juego, sino también en tu creatividad y qué otra cosa te vas a sacar después. O sea, te siguen a ti como persona y no te siguen a ti por el juego. Sí.
Sí, sí, sí. por ahí. Ay, ay, un pedo. Pero, a ver, Ay, un pedo. digo, no hemos sacado un juego, pero basándonos en lo que hemos platicado y en varios foros de videojuegos, de creación de juegos indie y demás, encontramos algo así como una lista de green flags, red flags, para saber, uno, si estás listo para hacer tu juego indie, si salirte de lo indie. Entonces, a ver, te late si yo arranco por las green flags y tú te avientas las red flags, A como ver, listo, échala. y ya luego las comentamos. A ver, ¿puedo seguir siendo indie si mantengo mi ownership? Es decir, sigo siendo dueño mayoritario, no necesariamente Ujú. total, mayoritario. Este, si te están ofreciendo firmar algo para publisher, para lo que sea, asegúrate de que tú tengas el control creativo y los vetas a ellos del roadmap. El roadmap es toda la línea que tú tienes de desarrollo, desde qué se va a hacer por pasos, qué va a incluir hasta el lanzamiento. El veto es prácticamente ponerles un hasta ahí, tú lo puedes leer, güey, pero no puedes estarme chingando. Yo te entrego esto, tú lo respetas. Claro. Ah, otra cosa es si el dinero externo es dilutivo, no dilutivo. Esto se va, como mencionamos en la inversión, a acciones. Este, por ejemplo, Game Pass no te compra el juego. No es dilutivo el trato con Game Pass. Ellos te dan el dinero con tal de que tú nutras su plataforma. Así ganan ellos, teniendo más juegos. Entonces, ahí, de nuevo, ¿qué tanto equity, qué tanto dinero vale tu empresa, tu juego y tu visión? Y después es leer muy bien cómo se va a manejar la parte de distribución, de relaciones públicas, puede ser externo si quieres, pero tener muy, muy en cuenta que lo importante que es el dar el visto bueno para lanzar el juego y el alcance del juego tiene que ser tuyo. La parte de marketing que te ayude, que todo eso se lo avienten ellos si quieren, pero Claro. la toma de decisiones del juego, que te la avientes tú, güey. Por favor. Exacto. Y a ver, creo que hay que tener mucho en consideración cuando ya tienes esa persona que te va a meter financiación o te va a hacer o va a fungir como un publisher para ti, si es que estás creando un juego, es l- checar bien las cláusulas de aprobación, de features, de qué es lo que va a salir, de todo eso. Si hay muchos, vamos a decirlos, muchos pedos, muchas cláusulas, muchos, vamos a decirlo, stoppers para lanzar algo que tú estás teniendo en mente, ahí sí yo consideraría que es un red flag, pero macizo. Choncho, choncho, choncho. Porque ya estás, o sea, prácticamente estarías perdiendo el control creativo de lo que va a pasar en tu juego. El otro, exclusividades largas sin un offset clarísimo. O sea, eso puede ser algo intermedio, pero si es seguimos considerando como red flag esa parte, que pues, prácticamente no te den esa libertad, ¿no? Y por último, que ya lo habíamos comentado desde un principio, ceder parte de tu propiedad intelectual a las personas que van a ser publishers y que sean muy agresivos en esa negociación. De que, güey, yo te voy a poner tanto dinero, pero yo voy a ser el 51% del dueño de la propiedad intelectual. Ya no eres el accionista mayoritario, entonces todo lo que vaya a decidirse lo va a definir tales personas o tal persona. Tú nada más eres, bueno, sí eres dueño, pero el peso, el peso es menos, exactamente. Entonces, ese sí es un red flag, pero choncha. O sea, si la bandera ya era roja, ponlo rojo por dos o por tres. Eso, Sí, sí, sí. justo, Tal cual. De tal ahí, cual. pues ya son como trade-offs, como ganar, perder, si es que decides ser indie, si es que sigues por esa línea. Como por ejemplo, en los indies, tu capital, lo que vas a vender más que cualquier otra, tu marketing, tu fuerza, todo, todo, todo viene de la confianza. Entonces tienes que evaluar cómo lo vas a hacer. Tim Cherry se la jugó con un silencio total, bien cabrón, y es algo que Choncho. criticamos en el capítulo anterior, que esos 4 o 5 años de silencio, contratar a un güeycito que publica una vez a la semana no está mal,
porque eso mantiene la confianza. Yo creo que Tim Cherry, en cuanto vio que ya le estaban temblando las piernitas de que la gente los estaba empezando a olvidar, o ya lo estaban fonando de que desaparecieron, fue cuando dijeron o salieron con la comunicación clara diciendo sí, sigue en desarrollo. Pero ¿para qué te esperas? Ujú. Si tú dependes de la gente y la comunidad es lo que te va a dar vida, ya que un publisher no puede, o no hay que tomarlo tanto porque no consigues un buen trato, güey, gánate a la comunidad. Mucha comunicación y muy, muy claro. Es que la comunidad sigue siendo para todo, esa gasolina que te va a dar ese impulso cuando lances o cuando saques algo nuevo dentro de tu producto. Siempre es como es ese combustible para sacar algo, vamos a decirlo, con éxito. No exitoso, pero con éxito. Y ya con el tiempo se va a hacer exitoso. Pero algo que hay que cuidar mucho es como dos narrativas. Prometer poco y entregar más, que es estar tú en silencio y sacar una cosa preciosa que todos al momento de jugarlo tengan que comentar algo en sus redes sociales. O, o bueno, la contra sería hacer un hype pero macizo. O sea, con tanto marketing, con tantas cosas que vaya sacando de a poquito, filtraciones, hacer ese hype para financiar y que haya como una expectativa, vamos a decirlo, artificial de lo que puede pasar con tu producto cuando se lance, ¿no? Una expectativa artificial. Que, a ver, yo puedo decir uno muy claro, cuando salió No Man's Sky, había un chingo de hype, había varias cosas, tanto creadores como personas dentro de los que estaban desarrollando el juego, que estaban, pues, diciéndolo así, hypeando a la gente de que puedes hacer varias cosas dentro del juego, ¿no? Que al momento de salir el juego no fue así, hubo muchas excepciones, hubo un chingo de hate, hubo varios reviews malos en Steam que pues hicieron, bueno, forzaron a la casa desarrolladora a hacerlo mucho mejor que hasta ahorita. Creo que hay ya más reviews buenos que malos. Sí, Y sí, creo sí. que algunos ya los perdonaron. Dices, no manches, ya está. Ahora sí, todo lo que prometieron, ahora sí ya existe, ¿no? Pero ese es un caso que puede pasar. Hasta cierto punto, hypear tanto y no llegar a lo que tú estás esperando o la gente está esperando, te puede llevar a muy malos reviews, ¿no? Entonces, la comunidad te puede impulsar o te puede tumbar. Prácticamente eso, ¿no? Y la parte indie, algo que estamos haciendo tú y yo, Celso, ahorita en este punto, es el building public, ¿no? Ujú. Que es algo parecido a lo que hacen algunas startups, algunos desarrolladores. Nosotros lo estamos haciendo, estamos empezando ese punto, para que nos quememos no quememos la promesa que estamos haciendo desde un principio de lanzar un juego, un producto o algo que ya no. Bueno, que sí, tal vez sí funcione o no funcione o que se quede a la mitad, ¿no? Ok, ¿saben qué? Pues llevo el 50%, pero ¿saben qué? Hay un competidor que prácticamente está haciendo lo mismo y pues me tronó. Pero vamos a pivotar en otra cosa y la gente te va a seguir, porque es lo que yo comentaba. Que la gente te siga por tu persona y no por el producto es bueno para ti, malo puede ser para el producto, pero independientemente van de la mano. Claro, o sea, y estando ahí creo que se puede conectar muy bien. A final de cuentas, hay muchos juegos actuales que han pegado y que la han roto justamente por eso. Como por ejemplo está el Schedule One, que ese güey Mm. lo desarrolló todo en stream, todo está en directos. Entonces ahí tú puedes ver cómo lo fue construyendo. Entonces generó hype, no prometió nada que no iba a estar porque lo estaba haciendo ahí. Y eso, pues, como dices, te enamora de la persona del creador, así como del producto. Le vas agarrando cariño, porque al verlo en los streams, al verlo en directo, al tú estar al tanto, se vuelve también como parte tuyo y te emociona el ya poder estar. Generas mucho hype, pero del bueno. Entonces, ese Exacto. building public es increíble. Ya verán una sorpresa que les estamos preparando aquí en el canal. Si es que llegaron hasta este punto, estamos preparando una sorpresota para ustedes. Pero, pues a ver, Obvio.
cerremos el capítulo que, pues, no, yo creo, en lo más personal, que no ayudamos una chingada a definir qué es un indie. Eso es un hecho, pero tiramos unos factos chingones. Eso no cabe duda y la gente lo va a confirmar. Yo creo que el objetivo de este capítulo no era literalmente definir qué es un indie, sino que tú sepas diferenciar cómo está el espectro. Mi respuesta es que ser indie no es un 1-0, sino es un espectro. Y tú puedes jugar con ese espectro tanto como tú quieras. Si estás pensando en Sí. emprender en videojuegos, pues una de las cosas que tienes que hacer sí o sí es define tu independencia por contrato, no por estética. Es decir, ¿qué te conviene a ti como desarrollador? No tanto, no te guíes en voy a ser indie porque quiero sacar un juego indie y siempre he soñado con ser un juego indie. A lo mejor y no es para ti, a lo mejor y no tienes los medios para sacar un videojuego. A lo mejor y la única forma de financiarte un juego es entrando en una empresa o vendiéndole el juego a una empresa, tal vez, pero no lo hagas, o sea, hazlo por contrato, qué te conviene a ti y qué le conviene al proyecto, no por me quiero colgar la bandera de algo. De algo, claro, sí, obviamente. Y también otra cosa que también podemos aportar a este capítulo es que la distribución, los publishers es una palanca y no una identidad. Aunque tengas de publisher a PlayStation, tengas a Xbox o vamos a, bueno, no sé si Steam sea publisher, pero una marca reconocida de juegos sea tu publisher, no te enganches que solamente porque me está financiando Sony, Xbox o algo, va a ser el juego del año o Ujú. pasándose el juego a Xbox o a estos publishers, ¿no? Es solamente un impulso para que la gente conozca tu juego y lo juegue y tengas feedback. Eso nada más. No te centres en que el juego va a salir en Xbox y va a ser una maravilla, porque puede ser que para la gente no lo sea. Eso principalmente. Y hablando esa relación de éxito con lo que crees saber, vete mucho a los datos. Si ya conseguiste un publisher o un publisher se ofreció a potenciar tu proyecto, pídele muchos datos. Una vez ya que está público el juego, asegúrate de tener todos los datos que puedas. ¿Quién lo juega? ¿Cómo lo juega? ¿Qué tanto lo juega? ¿En qué horarios lo juega? Todo, todo. ¿Hasta qué parte del juego lo juegan? Todos esos datos para ti van a ser súper importantes para pues saber qué mejorar. A lo mejor y las personas juegan 10% de tu juego y es justo una cinemática en la que dejan tu juego, pero los pocos usuarios que pasan la cinemática lo terminan. Entonces tú sabes que en una versión 2 esa cinemática la mandas a la chingada o la cambias o la mejoras y a lo mejor y eso hace que el 100% de los jugadores lo terminen. Pide muchos, muchos datos y si eres completamente independiente, tú recolecta esos datos. Los datos Esos siempre, datos. no la ley, se puede romper, se puede jugar con los datos, pero necesitas datos para jugar con ellos. Es correcto. Y por último, y es una pieza clave si es que vas a hacer un indie, es comunicar un billing public, como lo acabamos de mencionar. Mencionar entregables claros, expectativas realistas, roadmaps. Muchas de las veces cuando sale un producto existe un roadmap y si hay gente que se va a unir a este desarrollo, no como desarrolladores o alguien que vaya a aportar, sino para que lo pruebe o lo vaya a comprar, siempre estos roadmaps les ayuda mucho a tener la visión para dónde va el producto y qué se espera. Entonces, construir como una startup. ¿Qué es lo que se va a construir? ¿Qué se va a hacer? Y cosas claras y realistas. Esa Sí. es como la recomendación. Y con esto cerramos, amigos. Ah, ustedes nos van a decir si Team Cherry sigue siendo indie o no. Nosotros ya no vamos a decir nada. Dijimos varias cosas, pero queremos darles a ustedes la opinión final. Si ellos siguen siendo indies o prácticamente ya se están convirtiendo en un doble A. Entonces, déjenlo. Lo dejamos abierto, amigos. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este capitulazo. La neta es que traemos muchas cosas también por discutir, por hablar y compartirles a ustedes y ponerlos a pensar y a reflexionar qué chingado está pasando con esto. Pero pues espero que sí les haya encantado este episodio.
Cualquier cosa, denle al botón rojo que está aquí abajo, si están viendo en YouTube, si están en Spotify, en alguna parte de tu pantalla, hasta este punto, y no lo vamos a ver porque quiero que ustedes lo vean. ¿Dónde está el botón de follow? Por aquí en su pantalla de Spotify debe estar, pero cuando lo encuentren le den clic porque es gratis. No se les cobra, no tienen un cargo extra a su suscripción. Pero nos van a ayudar mucho porque así crecemos y traemos más contenido nuevo. Así es, muchísimas gracias. Ojalá y les haya gustado este nuevo formato. Estamos intentando cosas nuevas. Si les gustó, si no les gustó, también déjenlo en los comentarios. Mándenos un mensaje por Sí. Instagram, que también estamos en Instagram, o por TikTok también. Por donde ustedes quieran, comuníquenos qué está pasando por sus vidas mientras están viendo esto. Nosotros los dejamos, los vemos el siguiente jueves. Gracias por ver.